las iglesias. Ahora tenemos gente que han comenzado con una verborrea de ¿cómo se llama esto? De la división de iglesia y Estado. Óigame, la división de la iglesia y Estado, para hacer un comentario pastoral, no es lo que nosotros pensamos. Porque la división de iglesia y Estado no es que la iglesia se tiene que mantener silente mientras el Estado sigue haciendo barbaridades. La división de iglesia y Estado está en nuestra Constitución para que la iglesia no sea perseguida por practicar su fe. Ese fue el principio. Lo que pasa es que nosotros nos queremos divorciar de la Constitución original, de aquellos grandes pensadores, de los padres de la nación, para decir que no, es que la iglesia no puede decir nada cuando el Estado está legislando. No, mentira, porque usted y yo pagamos taxes igual que cualquier ser humano corriente. Y está la libertad de palabra. Y está la libertad de expresión, está la libertad de asamblea. Entonces usted tiene que entender que la división de iglesia y Estado no significa que tú y yo nos tenemos que mantener callados cada vez que el Estado haga alguna barbaridad. Y cada vez que el presidente levante la voz y ofenda a una mujer, o ofenda a un moreno, o ofenda a un asiático, la iglesia se tiene que quedar callada, porque hay una... No, hermano, no. O sea, lo que está mal está mal, y nosotros no vamos a llamar lo que está mal bien y lo que está bien mal, simplemente porque el presidente sea el presidente, porque es otra persona que esté parada en esa posición pública por los próximos 4 años. Se le debe un respeto, se le debe un honor, porque es el mayor mandatario del Estado en el que nosotros vivimos y se respeta. Pero cuando comete las barbaridades que comete contra los morenos, contra los asiáticos, contra las mujeres, pues la iglesia tiene que levantar su voz. Y digo esto con respeto, pero hay mucha gente dentro de las iglesias que piensa que lo que está haciendo está bien simplemente porque es el presidente. Óigame, 2 más 2 son 4, aunque lo diga un loco. Un hombre que insulta a una mujer es un malcriado y es óigame, y es un parejero, así sea ministro, sea presidente, sea general de ejército. La buena educación no la compra el dinero. Claro. Eso es correcto. Hay un refrán americano que dice, money can't buy class. No importa cuánto dinero tú tengas, eso no significa que tú vas a tener clase. Entonces, claro, es importante que usted entienda, mi hermano, dentro de este paréntesis que estoy haciendo, que la división que tiene que haber entre el Estado y la Iglesia, lo único que hace es que salvaguarda la fe y la práctica libre de la fe, porque esta nación se fundó buscando libertad de religión, la gente buscando libertad de la tiranía de Inglaterra. Entonces ahora porque llevamos aquí no vamos a dejar que nos tiranicen después de tantos años que se luchó por esa libertad. Yo entiendo que no, ¿verdad? Yo creo que, como lo dijimos en el estudio del martes, yo creo que las iglesias hemos estado mucho tiempo muy pasivos y hay muchas cosas que están sucediendo en nuestra nación y nosotros como iglesia no estamos diciendo nada y mira hermano, venga de quien venga, si es el presidente, cualquier otro líder, esto no es cuestión de partido político, esto es cuestión de que somos humanos y los humanos cometemos errores, no estamos, ¿verdad? Con mucho respeto estamos diciendo de que la iglesia, esto de la separación de Estado e iglesia no necesariamente implica de que no digamos dónde está el abuso, dónde está la desigualdad. Tenemos que como iglesia hacerlo porque es lo que Jesús hizo cuando estuvo en la tierra. Yeah. Así que nosotros como iglesia debemos ser un poquito más auditivos en ese sentido, que la gente nos escuche como iglesia. ¿Cuál es la posición de la iglesia ante el abuso? ¿Cuál es la posición de la iglesia ante la opresión? ¿Cuál es la posición de la iglesia ante el abuso de los niños? El aborto. ¿Dónde estamos la iglesia en ese sentido? Ya. Mira, la preocupación para ir terminando este punto es que lo que nace del Espíritu es del Espíritu. Pero eso no significa que el hombre espiritual no tiene una voz de trompeta, por el contrario. La Biblia nos enseña a nosotros que Jesús, cuando tuvo que levantar su voz en el templo, tumbó mesa. Y lo hizo muy bien, tumbó los negocios, pero se mantuvo firme, ¿verdad? Entre las cosas del Señor. Cuando los publicanos le preguntaron, ¿hay que dar taxes? ¿Qué dijo él? Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. La cara de la moneda, ¿de quién es? De César, pues darle a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, claro, hermano, en este pequeño paréntesis que hicimos para que usted entendiera varios conceptos, es importante que nosotros entendamos que si hemos nacido del Espíritu, lo que se debe manifestar en nosotros son los frutos del Espíritu. Aquí hay un problema serio que le ocurre a la iglesia del siglo I, y especialmente la iglesia de Corinto lo sufrió mucho. Y es que los nacidos de nuevo del primer siglo, tristemente, añoraban los dones del Espíritu, pero no los frutos. Y todavía eso pasa en muchas de nuestras iglesias. La gente piensa que los dones son más importantes que los frutos. Que el hablar en lengua, que el mover el esqueleto, que los moños volando, que eso es más importante que el amor, la paz y el perdón. Entonces tenemos nuestros contextos de iglesia y volvemos a hablar, hermano. No estamos hablando de las 4 paredes de iglesias con nombre y apellido. Estamos hablando del cuerpo de Cristo.
Hay integrantes del cuerpo de Cristo que piensan que porque parece que cuando adoran le ponen un cable eléctrico en la espalda, son más espirituales que el resto. Y si usted necesita brincar, saltar, ponerse de cabeza para adorar a Dios, hágalo, a nosotros no nos molesta. ¿A usted le molesta? No, para nada. A mí no me molesta. No me nada. Si usted necesita coger 5 vueltas al templo, porque con eso usted adora a Dios, corra, yo no tengo problema con eso. El problema es cuando usted me viene a decir que si yo no corro, no tengo el Espíritu Santo. Y eso pasa mucho. Eso pasa mucho. El problema de todo esto llega cuando usted me dice a mí que porque yo no empiezo a decir disparates en otro idioma que no conozco o empiezo a menear la cabeza como si me estuviese dando epilepsia, yo no tengo el Espíritu Santo. Entonces, hermano, digo con respeto, si esa es su práctica espiritual y usted se goza de esa manera, amén. Gloria al nombre del Señor, hágalo hasta el día que el Señor lo llame a su presencia. Y nosotros no estamos diciendo en este momento que eso ofende a Dios ni que eso molesta a Dios, por el contrario. Yo creo que a Dios le encanta la creatividad de cómo nosotros lo adoramos. Hay unos que, mira, las muchachitas danzan, los muchachitos adoran con la música, hay unos predicadores que gritan, otros que hablan más bajito. Y yo creo que en esa diversidad a Dios le encanta. Claro que sí. Lo que no puede ser es que el que hable bajito condene al que grita, ni que el que baile condene al que no baile, simple y llanamente porque pensamos que somos más espirituales por los dones que tenemos. Pero ¿sabe qué? Digo esto con respeto, yo lo he compartido en esta iglesia por los pasados 3 años. Yo le pido a Dios todos los días de mi vida, Señor, no me dejes hablar en lengua, ayúdame a aguantar la que yo tengo. Trabajo le va a dar. ¿Verdad? Que esa es la más peligrosa. Porque todo el mundo quiere hablar en lengua. No, yo quiero hablar en lengua. Vamos a someterla primero. No. ¿Qué tú crees, Rafi? Hay que transformarla primero. Es más complicado someterlo. Sí, hay que transformarla. Mi hermana Iri, que Dios la bendiga allá en su casa en Deltona. Mi hermana Iri tenía un corito que ella me compartía, que salió una hermana cantando y decía, ayúdame Dios mío a poder controlar mi lengua. Oiga, me llegó una realidad. Los frutos del Espíritu nos van a dar a nosotros las indicaciones de que la persona ha nacido de nuevo. Eso es correcto. El hospitalario, la persona que es mansa, el que perdona, el que abraza, el que aun cuando lo golpea, en vez de herir hacia atrás, lo que hace es que perdona. Hermano, eso es lo que está esperando Dios de nosotros. Entonces usted tiene un montón de gente moviendo el pescuezo, brincando y corriendo por la iglesia, gritando y mandando a todo el mundo para el infierno, que no tienen en su corazón el perdón de Jesucristo. Amén. Sí, sí. Que no tienen en su corazón el fruto del amor, de la paz, de la coinonía, del estar juntos, que todo el tiempo tienen que estar señalando. Y óigame, si usted no quiere que lo señalen, usted lo único que no tiene que hacer es pararse al frente. Porque el que no quiera ser señalado no sea líder. Pero tiene que enseñar la verdad del Evangelio. Nosotros anhelamos los frutos del Espíritu para que se demuestre en nosotros el verdadero nuevo nacimiento. Porque si no es así, entonces nacimos de la carne de nuevo. Entonces subimos de las aguas bautismales y lo único que tuvimos fue un encuentro con la religión y no con el Espíritu de Dios que da vida. Amén. ¿Ustedes piensan de eso? Yo no estoy de acuerdo. Yo pienso que, como por ejemplo en el caso de Nicodemo, que se sabía las Escrituras, era mucho intelectual, y volvemos a lo mismo, a los dones. Yo puedo tener el don de dar la clase, de la enseñanza, pero si no hay un fruto del Espíritu, entonces no ha habido una verdadera conversión en mí. Puedo estar convencido de que a Dios hay que amarlo, de que a Dios hay que servirlo, pero no convertido para yo perdonar, para yo aceptar que aquel otro puede tener cosas negativas y que pues es su personalidad y yo la tengo que aceptar así, ¿entiendes? Volvemos a lo mismo, lo intelectual con lo espiritual tiene sus momentos en que choca. Yo soy así, al que no le gusta y cuando el que no le gusta es a Dios. Ahí que está el problema. El que no le gusta que cambie. Yo soy así, el que no le gusta pues que se resuelva, y si el que no le gusta es a Dios. Pastor, yo escuchaba mucha gente, tú has escuchado mucha gente. Pastor, yo me he leído la Biblia 4 veces. 5 veces me he leído la Biblia, he leído todos los libros. Pero en la práctica, ahí es que entonces tú dices, espérate, la has leído, pero no aprendiste nada. No aprendiste qué es lo que estaba, ¿verdad? Tratando de decir Jesucristo en las parábolas de enseñanza. Es difícil para mucha gente entender que si tú puedes leer la palabra, estudiar la palabra como hizo Nicodemo, pero si no está en práctica,
Pasaste por la escuela, pero la escuela no pasó por ti. No, para ti es más importante lo que diga la religión que lo que dice la palabra de Dios, entonces hay problemas. Pasa muchas veces también. Pues mire, hermano, nosotros tenemos que afirmar lo siguiente: somos hijos de Dios. Lo sabemos, vivimos de esa manera. Porque hemos nacido de nuevo. Porque hemos deseado nacer de nuevo. Y la meta aquí es que una vez que hemos afirmado que hemos nacido de nuevo, caminemos todos los días alejándonos más y más del viejo hombre. Amén. Manteniéndolo más a la distancia, manteniéndolo a la raya, acercándonos al blanco de la suprema gracia que es Jesucristo. Aleluya. Sí, Jesús le dijo a Nicodemo: para tú poder entender esto, tú tienes que nacer de nuevo, pero tienes que nacer de nuevo del Espíritu. Esto tiene que ser, para que tú entiendas, tienes que abandonar tu religiosidad para poder entender a Dios. Tienes que abandonar en este preciso momento de tu vida, para que lo puedas entender, tienes que abandonar todos esos conceptos religiosos que marcaban tu vida, y tienes que entrar en esta dimensión espiritual, porque para poder entender la situación de Dios, para poder entender la verdad de Dios, tú tienes que nacer, o sea, tienes que volver a comenzar. Y esta es la parte más complicada, porque Jesucristo le está pidiendo a Nicodemo: tú tienes que abandonarte. Negarte a ti mismo, ¿no? Si para esto todavía hay un atisbo del viejo hombre, queda cualquier cosa de la religión, va a asfixiar la espiritualidad. Claro. Óigame, mi hermano, y esto es un tema bien delicado, porque una de las cosas más difíciles de nosotros cambiar en nuestra vida fue como las cosas se hacían en mi casa. Y ustedes que están casados, y ahí vi que estoy casado, usted sabe que usted se casa y su pareja viene con las experiencias ¿de dónde? No de su casa. ¿De dónde vienen? De las de ellos. Y aprietan la pasta por el medio. Y dejan el jabón donde no va. Y dejan los zapatos en la puerta. Mi esposa se vuelve loca, porque yo tengo una regla en mi vida, siempre ha sido así, que llegaba a mi casa y el sucio de la calle no entraba a mi casa, yo siempre dejaba los zapatos en la puerta. Yo como los japoneses. Los orientales. Sí, mi esposa se volvía loca hasta que ya lo aceptó. Y yo decía: mi amor, pero es que yo no voy a traer todo lo que yo traigo de la calle, lo quiero meter a mi casa, yo creo que se quede afuera. Óigame, y no son supersticiones ni nada de eso, es que me crié así. En mi casa, nosotros llegábamos, además de que andábamos descalzos para arriba y para abajo, porque cuando éramos muchachos andábamos descalzos para arriba y para abajo. Nuestra formación fue esa, que llegábamos a la casa y dejamos los zapatos en la puerta, y se acabó. Y después los recogíamos durante el transcurso del día, si era que no íbamos a volver a salir o era que no lo íbamos a utilizar. Pero cuando usted entra en esa experiencia espiritual, cuando usted entra en esa experiencia de relación con Dios, en esa experiencia de coinonía espiritual, usted tiene que darse cuenta que si el viejo hombre me viene acompañando, no nací de nuevo. Si está detrás de mí los mismos corajes, si está detrás de mí los mismos vicios, las mismas circunstancias, la falta de perdón, la ofensa cada vez que abro la boca, no hay un nuevo nacimiento, hermano. No lo hubo. Si ante una situación incómoda, usted antes reaccionaba cerrando el puño y pegándole a alguien, y usted se presenta en una situación incómoda hoy y cerró el puño y le pegó a alguien, usted lo que tiene en la espalda es el viejo hombre. No lo dejó crucificado juntamente con Cristo. Entonces, para que nosotros podamos entender esto, hermano, el fruto del Espíritu da testimonio del nuevo nacimiento. Usted ve gente que camina por ahí predicando el Evangelio, y cuando le faltan 20 pesos, el Evangelio que predican es el del diablo. Cuando le falta algo, cuando tiene necesidad de algo, entonces, ¿en qué Cristo es en el que confían? Y digo esto con respeto, con amor pastoral. Pero ¿en cuál Cristo es el que nosotros vamos a estar confiando si ante las circunstancias de debilidad, ante las circunstancias difíciles, en vez de manifestarse nuestra fe, lo que estamos haciendo es volviendo al viejo hombre, respondiendo como respondía el viejo hombre? ¿Ustedes están de acuerdo conmigo en esto? Aparte de eso, una de las cosas que a nosotros se nos hace mucho difícil, bien difícil como cristianos, son los prejuicios, que ya lo hemos mencionado. Yo recuerdo que cuando nosotros nos fuimos a casar, muchas personas nos dijeron: ustedes no van a llegar a ningún sitio porque es una casa dividida. ¿Dividida por qué? Porque él es adventista y yo soy bautista. Y personas cristianas, eso es lo que dicen, es una casa dividida. O sea, es el prejuicio de que porque tú eres de este, yo soy de este, tú eres de Apolo, tú eres de... Sí. No puede. No, la base es Jesucristo. Pero si yo vengo con prejuicio, yo lo que voy a hacer es sacar gente de mi vida, rechazar gente que
pude haberla llevado a los pies de Jesucristo, pude haberlo ayudado por el testimonio a llegar a los pies de Jesucristo. Entonces es uno de los puntos bien importantes que nosotros tenemos que dejar como viejo hombre, los prejuicios. Yo creo que si nosotros hacemos ese tipo de análisis en la dirección que tú vas, Naida, que me encanta, tenemos que entender que el ministerio de Jesucristo es el refugio de los abandonados por la religión. Si usted se da cuenta, en ninguna de las sinagogas cabían 5,000 personas. Sin embargo, Jesús predicaba en el monte y aparecían multitudes. Y no había micrófono. Y no había micrófono, no había otro parlante. Entonces usted se va a dar cuenta que Jesucristo es el refugio, la casa de vida de toda esa gente que ha sido maltratada por la religión, pero necesita un encuentro con Dios porque está en desesperación. Y Jesucristo sanó enfermos cuando no había plan médico, multiplicó comida cuando no había supermercado ni nevera, levantó de los muertos cuando hacía falta la necesidad, calmó los vientos y los mares cuando los discípulos estaban navegando, con su voz echó fuera a los demonios cuando las personas se sentían impotentes de luchar contra el Satán, ya estaban perdiendo la batalla y Jesucristo los libertó. Entonces se va a dar cuenta que la religión no los libertó. Exacto, la religión no le mostró. Posiblemente los ató más. Sí. La religión no le llenó el estómago, porque los fariseos no se iban al monte a multiplicar panes y peces. ¿Cierto o falso? ¿Cierto? No, Sí. ni los dejaban acercarse a donde ellos estaban. Exactamente. Entonces, para esos haberes, nosotros tenemos que entender que ese nuevo nacimiento, hermano, digo esto con mucho amor como pastor, ese nuevo nacimiento en ti y en mí, de la única manera que se puede testificar es con los frutos del Espíritu. Amén. Amén. Es con nuestro testimonio, es con nuestra vida, es como Amén. modelamos el Evangelio. Amén. Hay que nacer de nuevo, pero naciendo de nuevo hay que vivirlo, hay que testificarlo, hay que ser una mejor persona, porque de lo contrario, no hemos nacido de nuevo, lo que hicimos fue bañarnos. Definitivo. Eso lo hacemos nosotros 2 y 3 veces a la semana. Y sí que nos empujen. Lo próximo que Jesús le dice a Nicodemo, dentro de su incredulidad, es lo siguiente: ¿cómo que del agua del Espíritu? Y Jesús le dice: eres tú un maestro Israel, no sabes estas cosas. Y ahí yo le pongo una foto para que usted la vea, el maestro que fracasó. Está pidiendo ayuda. Pam, pam. La cabeza con la O sea, pinza. ¿cómo es posible? Y esto, oiga, mi hermano, lo que le voy a decir, esto es uno de esos textos que a mí me da vergüenza ajena. Yo lo he compartido antes en la iglesia, pero hay unos textos de la Biblia que a mí me dan vergüenza ajena. Este es uno de ellos. Es bien difícil uno estar en esta posición de Nicodemo ahora cuando Jesús le dice, se supone que tú lo estés enseñando y no te lo sabes. ¿Cómo es posible que tú seas un maestro de Israel y no conozcas estas cosas? Otro texto, hermano, para compartir y hacer un paréntesis que a mí me da vergüenza ajena, es cuando Job le está reclamando a Dios y Dios le dice, Dios le dice a Job, ¿y dónde estabas tú cuando yo estaba haciendo todo esto? Exacto. Yo digo, eso, Apriétate el cinturón, carajo yo digo, esos son los textos que me dan a mí vergüenza ajena. Yo digo, ¿dónde está tu hermano, Caín? Ese texto a mí me da vergüenza ajena cuando yo lo escucho. Y claro, vuelvo y le repito, el otro que me da vergüenza ajena, para terminar el paréntesis, es cuando Dios le dice a Pedro, ¿por qué tú estás llamando impuro lo que yo limpié? Tú sabes. ¿Qué sucede con esto, mi amado hermano? Yo oro todos los días, espero en el Señor que me acuerde de esta oración, para que nosotros, teniendo la responsabilidad de enseñar la palabra con libertad, no nos equivoquemos. Y digo esto con amor pastoral. Esto es un texto de terror. Que no vayamos nosotros a llegar ante la presencia del Señor a decirnos, se supone que tú estuvieses enseñando la palabra de verdad y te estabas equivocando. Y no buscaste en mi presencia, no buscaste en la oración, no me buscaste a mí. Porque el Espíritu Santo todo resuelve. El Espíritu Santo nos dirige a toda verdad. Pero a veces queremos enseñar solamente nuestras majaderías espirituales. A veces lo que queremos enseñar son nuestros dogmas y nuestras doctrinas de hombre. Y yo no voy a entrar en ese tema porque usted se va a volver loco hoy y esto sería una vigilia. Pero Jesús en el capítulo número 5, que más adelante vamos a seguir discutiéndolo, empieza con los oíste que fue dicho. Y cuando Jesús empieza con los oíste que fue dicho, muchos de nosotros tenemos que comenzar a romper un montón de esquemas mentales, porque Jesús está literalmente, hermano, contradiciendo el Antiguo Testamento. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, mas ahora yo digo. Y entonces tú abres los ojos y dices, ea. Pero eso no lo escribió Dios. Entonces el Hijo de Dios vino y dijo, no, eso no es lo que yo dije. Y entonces tú te quedas, ay, ¿y ahora qué hacemos?
¿Y qué pasó ahora? ¿Usted me entiende lo que le quiero decir? Y yo sé que eso es harina en otro costal. Y esto hace falta interés espiritual para poder entenderlo y madurez espiritual para poder digerirlo. Pero usted tiene que tener mucho cuidado, hermano. Porque hay muchas leyes que encuentras en el Antiguo Testamento que no fueron escritas con el dedo de Dios como las 10 que bajaron del monte. Que fueron escritas por la boca de Moisés y de otros hombres y fariseos, porque los fariseos escribieron 159 leyes por encima de las 10 que dio Dios en el monte. Pues Dios lo que dio fueron 10 en el monte. Y de momento las buenas primeras aparecen como 250. Y tú dices, ¿pero de dónde salieron las otras? Usted tiene que tener cuidado. Porque si usted se acerca a este texto, sin la madurez espiritual necesaria, va a comenzar a dudar de cosas que no tienen duda. Pero Jesucristo en el capítulo 5 de Mateo, al confirmar estas expresiones, dice, oíste que fue dicho, mas ahora yo digo. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Que usted tiene que tener mucho cuidado a la hora de enseñar esta palabra o de compartir el Evangelio, que no estemos compartiendo nosotros doctrinas y dogmas de hombres. Que nosotros no nos estemos inventando cosas para tratar de explicar la palabra del Señor cuando la palabra del Señor se explica por sí sola. Que nosotros no estemos utilizando nuestras propias visiones o nuestras propias perspectivas humanas para que otros no se conviertan al Evangelio, se conviertan a nosotros. Ven, practica la fe como yo, porque si practicas la fe como yo vas a llegar al cielo. El único camino al cielo se llama Jesucristo, Amén. que es el Hijo de Dios. Amén. Todo lo demás es blasfemia. Todo lo demás es mentira. Al Padre se llega a través de Jesucristo. Que te hayan enseñado otra cosa, lo lamento por ti, hermano, pero eso es mentira. Entonces, es bien difícil en este momento, y lo comparto con ustedes para que ustedes argumenten, que Jesús esté hablando de un tema extremadamente espiritual como un maestro de Israel y las preguntas sean las más básicas. ¿Y cómo se hace eso? Es como si yo llamara a Sally hoy, que ha sido una chef por los pasados 30, 40 años, y le diga, Sally, vamos a hacer un arroz con habichuelas, y me diga, ¿y cómo se hace eso? Es sumamente preocupante. Sally, llamamos, eso es un vacío. Sally, cuando quieras una capurrita, Exacto. Lo de la arroz de habichuelas fue una indirecta. Preocupante que la persona que está a cargo de repartir, ¿verdad?, el conocimiento de la palabra no entienda cuál es el plan de salvación. Mira, hermano, no necesariamente porque usted tenga conocimiento de la palabra significa que usted tiene el ticket de salvación en su mano. No, eso no funciona así. Una cosa no necesariamente va con la otra. Usted puede conocer esta palabra, pues, no implica de que usted tiene la salvación. Como dijo el pastor, lo único que te asegura esa salvación es una relación íntima y personal con Jesucristo, aceptándolo como tu único Salvador. Es lo mismo que le pasó a Job. ¿Qué tuvo que declarar Job al final? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Amén. Es posible que desde mi niñez me enseñaron las escrituras, me aprendí los versículos de memoria, me aprendí los salmos de memoria y te los voy a compartir porque me los aprendí, pero no ha habido una experiencia personal. La experiencia personal es lo que realmente denota que tú has ido creciendo porque has tenido esa experiencia personal. Lo que dijo el joven rico. En este caso, en el caso de él, es posible que él se hubiese aprendido la ley, pero es como decíamos en Puerto Rico, el papagayo, ¿no? Sí. Intelectualmente, era un hombre sumamente inteligente, pero de la inteligencia aquí había una diferencia sumamente grande. Yo supongo, pastor, que en algún momento Nicodemo, en esta conversación con Jesús, dijo, yo he desperdiciado mi vida estudiando Vamos a escribir un libro que se llame Las reflexiones y post-conversatorias. me acabo de dar cuenta que no sé nada. Esa es la parte complicada del Evangelio, hermano, y digo esto con amor. Y yo lo he compartido aquí en ocasiones anteriores, y lo vuelvo y lo comparto. Yo sé que es difícil de digerir y de tragárselo. Pero el ser cristiano no es parecerse al ministro y a los hermanos que participan en la iglesia. El ser cristiano es parecerse a Cristo. Y cada vez que nosotros leemos las Escrituras, muchas veces nos damos cuenta que estamos más lejos de Él y más cerca de los hombres. Que nos parecemos más al pastor de la iglesia que al Dios de la gloria. Que nos parecemos más al líder del grupo, que a esto, a lo otro, que al Señor Jesucristo, que es el que hemos sido llamados. Porque nosotros no somos socistas, somos cristianos, somos seguidores de Jesucristo. Y el pastor, como les estoy diciendo a ustedes, hermanos, es una persona que el Señor llamó, eso está claro. Pero no es un ejemplo. El ejemplo es Jesucristo. Amén. Su mirada tiene que estar puesta en Él. Amén. ¿Sabe por qué? Porque con mis virtudes y defectos, yo estoy tratando de servir al Señor lo mejor que puedo. Y óigame, todos los días trato de mejorar, todos los días, porque ese es nuestro trabajo. Pero si usted me sigue a mí, no sé dónde vayamos a parar. Yo espero que en el cielo. ¿Verdad? Yo espero que en el cielo. Pero si usted sigue a Jesucristo, usted tiene garantía
garantía de cuando la trompeta suene, usted va a alcanzar la herencia incorruptible. Así. Porque Jesucristo es el heredero de la gloria de Dios y nos ha permitido a nosotros en la fe ser hijos, llamados hijos de Dios. Juan 1, capítulo 1, verso 12. Amén. Vamos a seguir. Nicodemo recibe esta respuesta. ¿Acaso eres tú maestro de Israel y no conoces estas cosas? Pues te das cuenta nuevamente, tienes que morir a esa religión vieja. Tienes que morir a esa religión tuya, de los hombres, que están exigiendo cosas, como le dijo Jesús, te están exigiendo mandamientos que ni ustedes mismos los pueden cumplir. Y entonces, claro, el capítulo número 5 y 6 del Evangelio según San Mateo trastoca fuertemente la ley, la trastoca fuertemente. De hecho, si nosotros leemos el libro de Marcos, nos vamos a dar cuenta de esos primeros 3 o 4 capítulos, Jesús está rompiendo la ley en todos lados, recogiendo en el día de reposo, recogiendo espigas, sanando enfermos el sábado. Y entonces usted va a decir, Marcos, la tesis de Marcos es que a Jesús lo mataron porque estaba transgrediendo el sábado. Pero es ahí en Marcos donde Jesús dice estas palabras. Pero ¿qué es más importante, el día o la persona para que se hizo el día? ¿Verdad? Entonces, básicamente, hermano, para que nosotros podamos entender este concepto de una manera responsable, Jesús le está diciendo a Nicodemo, si no mueres a tu religión, no puedes entender el Espíritu. That's it. Si no naces de nuevo, esto no lo vas a poder entender. Y no es que seas bautista, o seas pentecostal, o seas metodista, es que seas de Dios. Y la gente de Dios no tiene apellido. La gente de Dios no la divide, la iglesia en la que se reúne, la gente de Dios no se dividen por el apellido de su denominación. La gente de Dios, lo que los une es la presencia del Espíritu Santo. Y esa presencia del Espíritu Santo, lo dijimos hace unos minutos aquí, que la garantiza los frutos. La gente de Dios se nota en la calle por la amabilidad, porque tienen una palabra de esperanza, porque ante la circunstancia difícil ellos bendicen, cuando son lastimados o cuando son ofendidos ellos aman, porque son gente de Dios, porque no quieren ganar una pelea hoy y perder la eternidad. Yo tengo una predicación sobre eso, yo no sé si la he compartido aquí en la iglesia, pero el primer enemigo que enfrentó David antes de pelear contra Goliat fue el hermano. ¿Han visto eso? Cuando él llegó, sí, de camino a le Goliat. dijo que tú haces aquí. Sí, óyame, y el hermano lo ofendió. Y yo me imagino, usted sabe cómo funcionan los hermanos. Tú tienes más de un hijo, Naida. Sí. Tú sabes cómo bregan los hermanos. Ellos las cosas no los trabajan muy fácilmente. Tenía 8 hermanos. Tú sabes que los muchachos no se tratan muy delicadamente. Usted imagínese el hermano de David diciendo estas cosas y cómo David tenía que haber estado cerrando el puño debajo del queso y debajo de la leche. Te le voy a meter yo con la botella esta con la cabeza. Tú sabes cómo son los muchachos. Pero yo imagino al Espíritu Santo. Óigame, esto es una interpretación pastoral, usted no la tiene que comprar. Pero se la comparto. Yo imagino al Espíritu Santo diciéndole al muchachito, si le ganas a tu hermano, pierdes con Goliat. Hay una victoria hoy, tú decides cuál es. O le pudo haber dicho, no pierdas el tiempo con tu hermano. No pierdas el tiempo con tu hermano, yo te traje aquí a esto. Y claro, esa es la línea de pensamiento. No pierdas el tiempo peleando contra carne ni sangre. Nuestra lucha es contra todo ser espiritual en los lugares celestes. Por eso es que la iglesia tiene que despertar y morir de la religión, porque nuestro enemigo es el Satán, nuestro enemigo es el diablo, no es el hermanito que dijo una cosa, que me pisó el callo, que puso la silla, que no me dejó sentar. Ese no es mi enemigo. Es una persona posiblemente descarriada, es una persona perturbada, es una persona que con circunstancias tuvo un mal día, pero ese no es mi enemigo. El hermanito que me dijo que toqué mal la batería, lo bendigo, pues yo soy un baterista flojo. Lo que pasa es que los bateristas si no llegan me toca a mí. ¿Verdad que sí? Saludos a mi hermano Abraham, a mi hermana Isi y a mi hermano Luis, que hoy me hicieron tocar la batería. Pero no, eso, de manera de broma, si tú permites que el Satán utilice los defectos de tu hermano para sacarte de control, es porque no ha habido una relación con Jesucristo real. Yeah. Porque tu hermano no es tu enemigo. Y estas cosas se tienen que aprender y se tienen que enseñar. El error de mi hermano no posiblemente haya sido utilizado por el Satán para sacarme de quicio, para quitarme la paz. Pero como más aún, escúchame bien, más aún que la influencia que tiene el error de mi hermano, la tiene la presencia del Espíritu Santo en mi vida, eso a mí no me afecta. Porque la gente que es luz, un poquito de tiniebla no lo oscurece, ¿o sí? Dime tú. La gente que es luz, un poquito de tiniebla lo oscurece. No, hermano, no. La gente que es luz, cuando las tinieblas se acercan, ellos brillan sobre ellas y ellos disipan las tinieblas. Por lo tanto, usted tiene que entender como ¿verdad? A manera de pastor, explicar esto a manera de pastor, cualquier altimaña que el enemigo tenga contra tu vida no prevalecerá. Amén. Porque tú caminas con Dios.
Cualquier artimaña que el enemigo, cualquier arma forjada contra ti no va a prevalecer. Ya tú has venciste porque reconociste a Jesucristo como tu Salvador y Él camina contigo. El que viene contigo es más grande que estar contra ti y que está en contra tuya. El problema es cuando tú y yo le damos más influencia de la que se merece el error de mi hermano. ¿Cierto o falso? Cierto. El problema aquí es cuando tú y yo le damos más importancia a la necedad de nuestro hermano que a la presencia del Espíritu de Dios sobre nuestra vida, porque entonces ahí los frutos del Espíritu dejan de manifestarse y se empiezan a manifestar los frutos de la carne. Y eso es bien complicado, hermano. ¿Sabes por qué? Digo esto con amor pastoral, porque le pasa a muchos ministros. Pierden la chaveta, se molestan. Y le pasa a muchos líderes de iglesia que en los momentos difíciles que se pillan un dedo, por decirlo de una manera jocosa, la manera en la que responden cuando las cosas no son como les gustan, son un poquito complicaditos. Sí. Y ahí está el testimonio de nosotros, hermano. Cuando una persona te ofende, ámala, bendícela. Amén. Porque esa persona no tiene autoridad sobre ti, ni tiene influencia sobre tu vida mayor que la que tiene el Espíritu Santo. Amén. Amén. Sí, Y señor. cualquiera que te venga a ofender o a lastimar o a ensañarse contra ti, tú bendícelo en el camino. Mira, bendícelo con el ojo hinchado. Con el ojo hinchado y Dios te bendiga. ¿Qué pasó? Este ojo va a sanar. Pero si yo dejo que esta herida de mi ojo se me ponga en el corazón, chacho, ahí sí que le va a tocar al Espíritu sacar ese ñame, esa raíz de Ahí amargura. vienen las raíces de amargura. Cuando esa raíz de amargura se apodera del corazón, y yo no sé ni por qué me metí por esta línea, pero siento de parte de mi corazón decirte esto, hermano, no permitas que nadie influencie tu vida como la influencia del Espíritu Santo. Porque el día que eso suceda, vas a dejar de dar los frutos del Espíritu y vas a enseñar los frutos de la carne. Ahora, para ir ya bajando la cuesta y cerrando el estudio bíblico de esta noche, Jesús dice unas palabras que son bien fuertes para nosotros. Nosotros lo que vemos es lo que enseñamos. Si usted se da cuenta de eso en esos últimos versos, versos 10, 11 y 12, lo que vimos es lo que estamos diciendo, porque nadie ha subido al cielo y ha bajado más que nosotros. Y esa palabra es dura. Y si lo estoy hablando en términos naturales, no lo entienden. Imagínate si yo me pongo en spiritual mode, Uf. in the Son of God mode. Si te empiezo a hablar de lo que allá arriba es. Óigame, yo no sé ustedes, pero a mí esto me da terror. No entender lo natural de Dios, Wow. pero querer lo sobrenatural sin entender lo natural de Dios. Óigame, hermano, la gente va a la iglesia, y digo esto con respeto, no sé si mis hermanos me apoyan en esto. Mucha gente quiere vivir su fe expectando lo sobrenatural de Dios. Oh, Señor, haz un milagro poderoso, cambia el cáncer de ese hermano, bendícelo, esto, lo otro, pero no quieren ver lo natural, no quieren perdonar. Fíjense, y lo voy a probar bíblicamente. Jesús mandó a sus discípulos de 2 en 2 y cuando ellos vinieron lucidos. Echamos fuera demonios, sanamos enfermos, ¿qué no hicimos? Y un día Pedro se para y le dice, oye, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi enemigo? Él le dijo, 70 veces 7. Y eso le dijo, aumentanos la fe. Nunca pidieron que le aumentaran la fe para expulsar demonios ni para salvar, para sanar enfermos. Pero cuando le dijo, no, vamos a bregar contigo adelante. Wow, Vamos a bregar contigo adelante. No, chacho, para eso sí me hace falta fe. Y eso nos pasa mucho en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. No voy a poner nombre y apellido porque eso no es mi interés. Pero mucha gente está pendiente a lo sobrenatural de Dios. Que Dios me hable, que Dios me hable, que Dios me ministre. Pero ¿cómo Dios te va a ministrar si tienes ese corazón lleno de odio? ¿Cómo Dios me va a ministrar si yo no he perdonado a esa persona? Esto me ha pasado a mí en mi relación como pastor. Yo he tenido que dar terapia a gente que llevan 10, 15 años con una raíz de amargura porque el hermanito dijo una cosa en un sermón que era para él. No, pastor, es que ese hermano en 1900 predicó una cosa que era para mí, una indirecta. Y yo me molesté y no le hablo. Dándole influencia al Satán de las cosas que no le corresponden, de las cosas que le corresponden a Dios. Pero Jesucristo desciende y habla con Nicodemo y le dice, óigame, el único que ha bajado, porque los demás lo que escucharon fue la voz, los profetas lo que escucharon fue la voz de lo que se les dijo, que dijeran hacia adelante. Pero aquí está viniendo la palabra de Dios, que está delante de ti, es el verbo de vida. Frente a frente. Entonces te estoy hablando, me estoy yendo bajito contigo y te me estás haciendo el sanano. ¿Cómo voy a virar yo para el vientre de mi madre? Por eso es que yo me pregunto si realmente lo que motivó, y siempre ha sido, ¿verdad?, esa curiosidad, lo que motivó a Nicodemo fue solamente las señales. Sí, lo que veía, sí, naturalmente. la vista, las señales, porque realmente lo más profundo, lo espiritual,
como que no era lo que yo estaba buscando. A lo mejor hasta quería hacer las mismas señales. ¿Quién sabe? Posiblemente, sí, claro. Pero eso fue lo que realmente él le fascinaron las señales. Pero de ahí, intelecto, de ahí a algo más, faltó mucho. Y nos pasa, digo esto con amor. Ya, nos pasa. Nos pasa. Hay gente que mientras todas las cosas están bien, no se acuerdan del Señor, no van a la iglesia, Exacto. no apoyan la obra, no van a las misiones, no hacen nada, porque está todo bien. Pero no hacen nada más que tronar. El médico le da un diagnóstico que no le gustó. Uf. Se enteran que sus hijos están en unos pasos que no son los más agradables. Ay, Señor, que dónde tú estabas cuando esto pasó. Oiga, mi hermano, nosotros siempre andamos buscando lo sobrenatural de Dios, pero no queremos ser fieles en lo natural. Yo tengo una tesis para cerrar la discusión de esta noche. Yo pienso como pastor que el gran fracaso de Job fue dejar de adorar a Dios. La Biblia nos dice a nosotros que Job adoraba por él y por sus hijos. Yo no lo entiendo, pero la palabra del Señor dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los protege. Y eso me deja a mí entender que hay una cobertura de parte de Dios para nuestra vida. Y que esa cobertura puede ser tan amplia como nosotros la exijamos o como nosotros estemos dispuestos a comprometernos con Dios. Porque fíjense que la Biblia nos enseña a nosotros que Job era un hombre justo, pero que al momento de sacrificar y comprometerse con Dios, sacrificaba por sus hijos. Señor, esto es por mí, pero esto es por mis hijos también. Y trataba de vivir la fe por él y por sus hijos también. Y cuando yo le estoy diciendo sacrificaba, no estamos hablando solamente de dólares y centavos. Mis hermanos de la iglesia saben que yo no estoy hablando aquí de dinero. Saben que yo no estoy hablando de eso. Le estoy hablando de su relación con Dios. Si tu relación con Dios es lo suficientemente profunda para ti y para toda tu familia, la cobertura de Dios va a estar sobre ellos. Porque eso es lo que nos enseña las Sagradas Escrituras a nosotros. Confiesa a Jesucristo y tú y tu casa serán ¿qué? Salvo. Eso no lo estoy diciendo yo, lo dice la Biblia. Ahora, la Biblia nos enseña a nosotros que cuando el momento de adversidad llegó a la vida de Job, no se le escucha más adorando. No se le escucha más sacrificando. Yo entiendo que rompió el como sistema. Nicodemo había mucho intelecto, mucha religiosidad, paradigma, o sea, metodología, pero hasta ahí. No había relación, no había nada Pues, completa. ese es el momento en el que yo vuelvo y repito para ir terminando la discusión de esta noche, que es el momento donde la religión asfixia la espiritualidad. Mucha repetición, mucha práctica, mucha vestimenta, mucho uniforme, pero poca esencia. Mucho alumbramiento, mucho sistema tecnológico, mucha difusión, pero poca esencia. Entonces, claro, si tú quieres hacerte la pregunta de cómo funciona esto, ve los raperos de ahora. No tienen dos dedos de frente. Y lo digo con todo el respeto del mundo, aunque se moleste cualquiera. Las obscenidades y las vulgaridades que el conejito canta, eso no lo escucharía yo óigame, ni volviendo a nacer. Eso es así. Las barbaridades que se escuchan a través de estos sistemas y de esta música que nosotros estamos, en este tiempo nos están atacando. Hermano, eso no es música. El que diga que eso es música tiene que tener algún tipo de retraso mental, lo digo con respeto, aunque usted se moleste conmigo. Y no lo digo, óigame, discúlpeme lo que le estoy diciendo, pero eso es una obscenidad, eso es una vulgaridad. Y entonces, ¿pero qué esencia tiene eso? Ninguna. Tiene radio, televisión, tiene video, tiene de todo. Óigame, vamos a sacarlo de ahí, porque ellos no son el problema nuestro. Nosotros tenemos la iglesia igual, mucho radio, mucho video, muchas cosas, pero poca esencia. Entonces, mucha ofrenda, mucho diezmo, mucho carro, mucho pastor con uniformes y con títulos, y ahora son apóstoles. Y poca esencia. Entonces, no sé si me estoy explicando, pero yo no escuchaba a Jesús haciendo esa algarabía. No. No escuchaba a Jesús exigiendo ese tipo de... Para nada. No. Pues somos cristianos o somos seguidores de los apóstoles estos de ahora. Pastor, entonces podríamos decir que la religión es buena hasta que ¿qué? Es que para mí, digo esto con respeto, yo no sé qué cosa aporta la religión a la vida del creyente. Y lo digo con respeto, porque está hablando un pastor de la Iglesia Bautista Hispana del Tona, me debo a la denominación bautista. Pero el día que la religión o nuestros conceptos de hombre choquen con la palabra de Dios, pues me tienen que sacar del templo. Porque voy a luchar por la palabra de Dios hasta el día que su presencia, de que Él me llama a su presencia. Porque la denominación y la institución no son más grandes que la Biblia. Amén, sí, señor. Y la denominación y la institución y los parámetros de la institución no son más grandes que el Evangelio, ni que la palabra de Dios, ni que el Espíritu Santo.
Y yo me debo al Espíritu de Dios. A mí no me llamó la Iglesia Bautista, a mí me llamó Jesucristo. Sí, señor. Y me tiene aquí operando, trabajando, porque a Él le da la gana, porque yo soy un siervo de Él. En el año 1999 le entregué mi vida, y el que no lo sabe, mi esposa le puede dar testimonio de esto. Estas fueron mis palabras. Cuando tú quieras, donde tú quieras, el día que tú quieras. Y a Él me debo. Pastor es una marioneta de Dios. Lo que usted quiera decir. Pero hasta el sol de hoy solamente bienes me ha hecho. Y donde quiera que he ido, he sido guiado por la mano de Él. Y a donde quiera que me he movido es porque Él ha abierto y cerrado puertas de bendición sobre mi vida. La gente puede decir lo que quiera. Yo sé lo que he vivido. Ahora, de ahí a que yo, porque soy bautista, tenga algún tipo de recelo con mi hermano Johnny porque es adventista, o tenga algún tipo de recelo con mi hermana, por ejemplo, la hermana Jenny, la Miss Jenny, que es pentecostal. Por el contrario, que si los discípulos de Cristo, que si los de allá, gloria a Dios. Amén. Lo que no puedo decir es que en la iglesia de mi hermana Jenny es mejor que la mía, ni que la mía es mejor que la de ella, porque somos un solo cuerpo. Amén. Sí, Y no puedo decir que la iglesia de mi hermana Jenny y que el pastor de mi hermana Jenny en su iglesia no conoce del Señor porque no predica como yo o porque no. Dios reprenda al diablo 1000 veces. Él tendrá su estilo, yo tendré el mío, y los dos estamos tratando de servir al Señor Servir a Dios. con la mejor de nuestras intenciones, y oramos también, Miss Jenny, no sé cómo se llama tu pastor, pero oramos por él, lo bendecimos en el nombre del Señor también, y tu iglesia completa, toda esa gente de fe, los amamos. Aquí un beso pastoral para ustedes, un beso de verdad. Pero óigame, al final del día, Jesús desciende y le dice a Nicodemo, te está hablando el Hijo de Dios. Y la conversación que estamos teniendo es natural, porque yo quiero que en tu vida se manifieste lo natural para que tú puedas ver lo sobrenatural. Entonces, si lo natural aquí no se puede manifestar, tú no puedes participar de lo sobrenatural. No te puedo hablar de lo de allá arriba si lo de aquí no se puede concretar. ¿Cómo yo le explico esto para terminar? Hermano, la oración original. Padre que estás en el cielo, santificamos tu nombre. Venga a tu trono. Hágase tu voluntad. ¿Dónde? En el cielo como en la tierra. Aquí en la tierra, ¿cómo se hace? ¿Cómo? Danos hoy el pan de cada día y perdónanos a nosotros. ¿Cómo? Nosotros perdonamos. Todos son experiencias naturales. Jesucristo es el rey, nosotros somos los súbditos. Sea venga tu reino. Hágase tu voluntad. Óigame, si usted no se puede someter aquí, no se puede someter allá tampoco. Exacto. Pues no espere lo sobrenatural de Dios, sino hay sometimiento en la carne. Y eso son cosas que a la gente de la iglesia no le gusta que yo se los predique, pero se lo tengo que decir, hermano. Si por su carne lo que hay es el sometimiento al vicio, y después te lo quiere explicar como que está bien. Si lo que hay es el sometimiento a las cosas que Dios no le agradan, y después te lo quiere explicar como bueno, usted no va a ver lo sobrenatural de Dios. Como decía en el relajo del martes, que la mujer le dice, pastor, ¿puedo ir a la discoteca? Claro que puedo. ¿Y puedo beber? Claro que puedes beber. ¿Y puedo acostarme con el primero? Claro que sí. ¿Qué no puedo hacer? Pues entrar al cielo. Lo digo con todo respeto, no por juzgar a nadie. Es que si usted no puede conocer a Dios en lo natural, si no puede someter la carne para que el espíritu se vivifique, no espere lo sobrenatural de Dios, mi hermano. Y yo no soy la puerta del cielo, la puerta es Jesucristo, pero Amén. nos dejó claro que no pasará ni una tilde, ni una qué, ni una jota, sin que la palabra del Señor se cumpla. Y usted y yo no vamos para el cielo deshonrando a Dios, hermano. Yo honraré a los que me honran y a los que me desechan. ¿Qué va a decir la palabra? Los desecharé. Yo no me estoy inventando esto, hermano. Yo sé que es una nota difícil para nosotros poder entenderla, pero Nicodemo está deshonrando a Dios. Y eso nadie lo quiere discutir. Viene acá a hablar con Jesucristo, que sabe que viene de parte de Dios, que sabe que es un hombre que está en relación con Dios porque no sabe que es el Hijo de Dios. Como la samaritana en el próximo capítulo, porque la samaritana en el próximo capítulo lo trata como cualquier hombre. Y Jesús le dice, si tú conocieras al Dios de Dios y quién está delante de ti, tú pedirías agua. O sea, la muerte espiritual en estos seres humanos, tanto en la mujer samaritana como en el príncipe de los fariseos, la muerte espiritual es la misma. La muerte espiritual de Sara, que no creyó en el milagro, como la de Zacarías cuando se le dijo que iba a tener un hijo, la muerte espiritual fue la misma. Claro, la diferencia es que Sara se quedó tranquila y le dieron un muchachito que se llama Isaac y a Zacarías lo enmudecieron porque era otro maestro de Israel y no reconocía las señales. Eso es triste, hermano. Pero para acabar con esto, le voy a pedir a mis hermanos que compartan su último pensamiento. ¿Qué cosas usted entiende que deben arreglarse en nuestra vida para que la religión no asfixie nuestra espiritualidad?
qué cosas o a qué cosas nosotros debemos prestarle más atención de manera tal que estemos vivificando el espíritu y alejándonos cada día más del viejo hombre. Mi hermano, si usted ha estado pendiente a la historia de esta noche de Nicodemo, yo le invito a que usted haga el gesto que él hizo. Él quiso conocer en persona a Rabí, al maestro, aquel que todos estaban diciendo en el pueblo que sanaba, que resucitaba a los muertos. Hermano, en esta noche usted debe tomar la iniciativa e ir más allá del conocimiento de la Biblia, de la palabra. Vaya directamente a buscar una experiencia con Dios genuina, real, porque lo demás no tiene nada que ver con su salvación. Un solo camino, una sola solución para la vida tuya en esta noche es una relación con Dios directa y personal e íntima con Él. Amén. Hermana Naida, último pensamiento. Siguiendo esa misma línea, lo más importante es dar el primer paso. Nicodemo dio el primer paso, fue a encontrarse con el maestro, pero se quedó ahí nada más. El pobrecito dio un paso para adelante y unos cuantos para atrás. Lo más importante es que tengas primero que nada el deseo de conocer al Señor, el deseo de que el Espíritu Santo sea real en tu vida, buscarlo aquí en la palabra, porque esto es lo que nos habla y nos deja saber lo que Él hizo por nosotros, lo que está dispuesto a hacer por nosotros y la oración. El Señor está tan lejos de nosotros como una palabra, como una oración. Es buscarlo de todo corazón y, bien importante, es su amor. La palabra nos dice que el amor cubrirá multitudes de faltas. El amor va a hacer que nosotros, como seres humanos, nos podamos llevar bien los unos a los otros y podamos perdonar lo que Él hace que no me gusta o lo que lleva puesto que no me gusta tampoco. O sea, el amor lo cubre todo. Amén. Pues mis amados hermanos, hasta aquí llegamos con la discusión o con el comentario bíblico de la capítulo número 3 de Juan, dándole gracias a todos ustedes que se han mantenido en sintonía con nosotros, recordándole, ahí está en la pantalla, que mañana seguimos con el proyecto de cómo predicarlos, queremos compartirlo con ustedes para que lo recuerde, pequeñas porciones bíblicas, 15, 20 minutos, para que usted pueda desmenuzar la palabra de Dios y la pueda predicar con libertad. Nuevamente le damos gracias a mi hermana Naida que estuvo con nosotros en el día de hoy, a mi hermano Rafi que se ha convertido en una presencia regular, a todos ustedes que quieran que mi hermana Naida se quede aquí todos los martes y todos los jueves, escríbale por ahí. Pues Johnny dijo amén, salimos de casa. Pero mis hermanos, escríbanle ahí, feliciten a mis hermanos y nuevamente no se olviden de orar por mi hermana Sabrina, por mi hermana Susan, mi hermano Jim, mi hermano Javier y por mi hermano César. Y dentro de las oraciones, si el Señor les toca el corazón y les quiere entrar el próximo martes una cosita, una bichuela con bistec, pues usted déjese usar por el Señor con poder. Porque los muchachos, yo sé que, ¿verdad? Digan amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Los muchachos no se van a quejar por eso. Hermanos, hasta aquí la transmisión. Les bendecimos en el nombre del Señor. No nos vamos sin que nuestra hermana ya nos despida en oración, que no se nos ha olvidado. Bien, invitamos a otra de las damas que sea atrevida y se quiera venir a sentar con ellos dos aquí. Ahí está. Oramos. Gracias, Señor, te damos. Primeramente porque tú eres real, Padre Santo. Gracias porque tu amor es real, Señor. Moriste en la cruz del Calvario, Señor. Tus enseñanzas son maravillosas. Te pedimos que inquietes nuestras vidas para que busquemos de ti, para que saquemos tiempo para escudriñar la palabra, Señor, apropiarnos de ella, Señor, y permitir que el Espíritu Santo sea el que trabaje en nosotros, Señor. Que tengamos que decir, Señor, te hemos experimentado, Señor. Hemos sentido tu Espíritu en nuestras vidas, tu Espíritu nos guía, oh Padre Celestial. Gracias te damos porque, oh Padre Celestial, siempre estás dispuesto a estar con nosotros, ir con nosotros a donde quiera que vayamos. Bendice cada una de las personas que han escuchado en esta noche tu mensaje, Señor. Inquieta sus vidas, que tu Espíritu Santo vaya allí, inquiete sus vidas para que sigan buscando de ti. Gracias, Señor, porque estás siempre atento a cada una de nuestras necesidades, a cada una de nuestras peticiones, Señor, y las puertas del cielo están abiertas para cada uno de nosotros. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos en la próxima.